Hola, qué gusto saludarle desde La Habana, Cuba. Yo soy Brian Pavó, quien como cada semana les da la bienvenida a Sala. En este programa les traemos lo que es noticia hoy en el panorama audiovisual de Latinoamérica. Desde los estudios de animación del Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficas les traemos historias del cine, de la vida y algo más. Comienza Sala por Telesur. Este 2026, el Festival de Cine Sundance se llevará a cabo del 22 de enero al 1 de febrero en Utah. Contará con una participación latinoamericana encabezada por 2 largometrajes con sello mexicano y una destacada muestra de cortometrajes regionales, entre las cuales 2 producciones entre México y Estados Unidos han logrado un lugar en las categorías principales. Por otro lado, Jaripeo, un documental híbrido dirigido por Efraín Mujica y Rebeca Swing. La obra explora los rodeos de Michoacán desde una perspectiva de diversidad de género y memoria. Tras su paso por Sundance, la cinta ya tiene asegurado su estreno europeo en el Festival Internacional de Berlín. En el apartado de cortometrajes, 6 producciones de la región fueron seleccionadas entre más de 50 títulos internacionales. En ficción, compiten por Argentina Los Mentirosos, de Eduardo Brown Costa; de Perú, Pica, dirigido por Alexis Fishman Cárdenas, una colaboración entre México y Estados Unidos, que se titula Amarga en el DF, de Gabriela Ortega; y por último, de Cuba y Estados Unidos, Norinson, de Ana A. Alpizar. La 83ª edición de los Globos de Oro, celebrada recientemente en el de Beverly Hilton de California, ha consolidado a las grandes favoritas de la temporada y perfila la carrera hacia los Oscars 2026. Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson, cumplió con las expectativas al liderar las nominaciones y alzarse con premios fundamentales como Mejor Película Comedia o Musical, Mejor Director y Mejor Guión. La cinta noruega Valor Sentimental, de Joaquin Trier, que partía con 8 candidaturas, logró el premio a Mejor Actor de Reparto para Stellan Skarsgård. Por su parte, el drama histórico Hamnet, de Chloe Zhao, se llevó el galardón a Mejor Película Drama. Brasil hizo historia. El agente secreto, de Cliver Campillo, marcó un récord para su país con 3 nominaciones y logró el premio a Mejor Película de Habla No Inglesa. Además, su protagonista, Wagner Moura, compitió en la categoría de Mejor Actor Drama. Guillermo del Toro, su versión de Frankenstein, destacó con 5 nominaciones, incluyendo Mejor Película Drama, Mejor Director y Mejor Actor para Oscar Isaac. Actuaciones destacadas: Timothée Chalamet se alzó con su primer Globo de Oro como Mejor Actor Comedia Musical por Mary Supreme, mientras que Jessie Buckley triunfó en el apartado dramático por Hamlet. Estos premios, otorgados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, reafirman un año excepcional para el cine internacional y el fortalecimiento de las producciones de habla no inglesa en la industria global. El Festival Internacional de Cine de José Ignacio ha revelado la programación de su 16ª entrega, que tendrá lugar entre el 24 de enero y el 1 de febrero. El certamen, que se ha convertido en un pilar cultural del verano en Maldonado, tendrá como una de sus grandes protagonistas a la cineasta uruguaya Lucía Garibaldi, quien presenta su segundo largometraje, Un futuro brillante. Garibaldi vuelve a la escena local con una ambiciosa coproducción entre Uruguay, Argentina y Alemania. La cinta llega con el impulso de haber ganado en la sección B-Point del Festival de Tribeca, protagonizada por Martina Pasegui junto a Sofía Gala Castiglione y Alfonso Tort. La película propone un relato distópico sobre Elisa, una joven elegida para partir hacia un misterioso lugar llamado El Norte, a través de un mundo surrealista donde la fauna ha cambiado drásticamente y la juventud es el recurso más preciado. La obra profundiza en las tensiones familiares y el peso de las expectativas sociales. La competencia oficial de este año reafirma la vocación internacional del festival, incluyendo destacadas obras iberoamericanas de realizadores como Simón Mesa Soto de Colombia con Un poeta, Cliver Campillo de Brasil con El agente secreto, Oliver Laxe de España con Sirat. Hay piezas cinematográficas que no dependen tanto del éxito comercial, sino de su innovación técnica, que cobran un peso mayor sin dudas. Al final, el impacto perdurable de una película reside en su propuesta narrativa, en lo que se dice y en cómo se dice. A continuación, los invitamos a que nos acompañen directo al set. Thank you very much.
Tras su triunfo en la 83ª edición de los Globos de Oro, El agente secreto se consolida como una gran favorita para los Oscars 2026. El filme de Cliver Mendonca Filho hizo historia al llevarse las estatuillas a Mejor Película Internacional y Mejor Actor para Wagner Moura, quien se impuso ante figuras como Oscar Isaac y Michael B. Jordan. Ya dentro de la shortlist de la Academia, la cinta reafirma el momento de oro del cine brasileño, buscando repetir el éxito alcanzado el año pasado por Aún estoy aquí. Para el director Cliver Mendonca Filho, la ciudad funciona como un personaje más. El equipo de producción trabajó exhaustivamente para recrear el Brasil de 1977, capturando la atmósfera de la dictadura militar. La película es una exploración sobre el trauma generacional y la importancia de la memoria frente al olvido. El proceso de construcción del personaje de Marcelo Alves fue un reto físico y emocional para Wagner Moura. El actor, recordado mundialmente por Narcos, tuvo que alejarse del estereotipo del héroe de acción para interpretar a un profesor perseguido, vulnerable y desesperado por proteger a su hijo. A pesar de su duración de 3 horas, posee una edición rítmica diseñada para que el espectador no pierda el interés. Por otro lado, la producción decidió hibridar diversos estilos, una atmósfera noir, con uso de sombras y contrastes para acentuar la paranoia del espionaje. Desde el punto de vista narrativo, incluye elementos de comedia y romance que humanizan la tragedia y dan respiros narrativos a la compleja trama inspirada en hechos reales. Hacemos una pausa muy breve. Usted no se aparte. Al regresar estaremos hablando con el director de fotografía y camarógrafo venezolano Julio César Castro. Estaremos abordando el tema de la revolución digital desde nuestra América. Ya volvemos. Hubo un tiempo en que el cine se medía por el peso de sus máquinas. Las cámaras de 35 milímetros, por ejemplo, no eran solo herramientas, eran monolitos de poder que exigían presupuestos robustos y equipos humanos masivos. Hoy esa autoridad se ha comprimido hasta caber en el bolsillo de un pantalón. Sin embargo, esta aparente libertad esconde una paradoja punzante. Vamos a ver más con el siguiente material. La industria audiovisual atraviesa una de sus transformaciones más profundas. Lo que comenzó como una transición técnica de lo analógico a lo digital ha derivado en una reconfiguración política y económica del oficio. Históricamente, el tamaño de la cámara era un símbolo de estatus y poder. Las cámaras de 35 milímetros eran máquinas monumentales que requerían grandes capitales y equipos humanos para ser operadas. Esta barrera física garantizaba que solo las grandes instituciones poseyeran el monopolio de la imagen. Hoy, ese poder se ha comprimido. La transición de equipos de 50 kilogramos a dispositivos móviles que graban en 8K ha permitido una agilidad narrativa sin precedentes. El cine ha salido de los estudios para infiltrarse en la intimidad del hogar y en el fragor de las luchas sociales, liberando al ojo cinematográfico de sus cadenas materiales. Sin embargo, esta democratización técnica se enfrenta a la lógica del capitalismo de datos. El sistema ya no demanda películas con profundidad artística, sino contenido para alimentar algoritmos de consumo rápido. Las marcas imponen la necesidad de adquirir tecnología nueva cada año, presionando al cineasta independiente a una carrera económica constante para mantenerse profesional. Por otra parte, la profesión por producción más rápido y más barato ha sacrificado, en muchos casos, la reflexión visual en favor de la saturación de imágenes. Del mismo modo, el uso de dispositivos móviles en el cine profesional, como en las obras de Steven Soderbergh o Sean Becker, presenta una dualidad compleja. Por un lado, romper el monopolio narrativo, hoy la capacidad técnica está al alcance de sectores populares, permitiendo una estética de la verdad más cruda y honesta. Sin embargo, bajo la lógica de que cualquiera puede grabar, el mercado tiende a la precarización laboral. Se diluye el respeto por figuras técnicas especializadas como el director de fotografía o el iluminador, al fundirse todas las tareas en un solo operador multitarea.
La evolución técnica no significa el fin del cine, pero sí una mutación. De su lucha, la cámara no hace al cine, es la mirada política y estética del artista la que otorga valor a la obra, en un mundo inundado de ruido visual y reels. El reto del cineasta moderno es utilizar la pequeña tecnología para narrar las grandes complejidades humanas, asegurando que la herramienta sea un medio para la libertad y no un esclavo del algoritmo. Y para profundizar más en este tema nos acompaña Julio César Castro, director de fotografía, camarógrafo, reconocido por su trabajo en múltiples películas como Tarcarí de Chivo, Caimanes de la Galaxia, Papita Maní, Tostón, Hotel Providencia y Azotes en Llamas. Bienvenido a Sala Julio, ¿cómo estás? Hola, buenas, un saludo Brian y a todo el equipo de Telesur y muchas gracias por la invitación. Julio, se dice que ahora cualquiera puede hacer cine. ¿Realmente el acceso a la tecnología 8K ha cerrado la brecha de desigualdad en la industria o solo ha cambiado las reglas del juego? Hay que aprovechar todas las herramientas que se tengan a la mano, sea teléfonos, cámaras, sin importar la resolución. Lo importante es que cada persona tenga la oportunidad de demostrar que puede plasmar una historia en imágenes, ¿no? Que parece fácil, pero hay ciertos parámetros y ciertas normas que seguir para que eso pueda funcionar como historia, como lenguaje con coherencia y todo ese tipo de cosas. Entonces, sí, la tecnología hoy en día ha permitido de que la posibilidad de realizar algún audiovisual sea mucho más asequible, ¿no? Eso no quiere decir que vamos a empezar a hacer películas de gran envergadura con cualquier cosa. Julio, ¿cómo maneja usted como profesional la presión económica de las marcas que lanzan un modelo nuevo cada año? Mira, lo más importante de esto, de la cuestión cuando las marcas, que cada marca saca un modelo y después del mismo modelo va sacando versiones, que si la versión Y, que si la versión X. Yo creo que uno lo que tiene que tener es bien claro el criterio de qué marca es la que más te gusta, porque cada marca tiene una tendencia o hacia las luces altas o hacia las luces bajas, o tiene una respuesta mejor de color, o tiene un rango dinámico mejor que la otra. Entonces yo creo que impregna mucho el gusto. Evidentemente hay marcas en donde todos queremos trabajar con una marca específica porque es como la que nos entrega resultados más profesionales. Eso no quiere decir que las demás marcas no sirvan. Las demás marcas son buenísimas y por ejemplo yo tengo una marca favorita que es con la que casi siempre trabajo. Pero es eso, es estar consciente qué está haciendo la cámara que tienes ahorita, cuáles son las prestaciones que tiene la cámara, y si sale un modelo nuevo, más actual de esa cámara con la que estás trabajando, investigar cuáles son los beneficios que tiene cambiar la cámara, porque muchas veces las diferencias son mínimas, entonces no te hace falta cambiar la cámara, ¿sabes? Es más una cosa de gustos y de criterio y de, por supuesto, conocer las herramientas que estás utilizando. ¿Cómo afecta la presión de producir más rápido y más barato a la toma de decisiones creativas como director de fotografía? Mira, fíjate, un director de fotografía es un técnico, es un artista, pero también es un productor. Esas tres matices se juntan siempre porque el técnico siempre está pendiente de cómo solucionar todas estas cosas que el director tiene en su cabeza para plasmarla en imágenes. El artista empieza a fluir cuando tienes que crear atmósferas, que tienen que ir consonas con la historia, con lo que está sucediendo en la escena, con el personaje. Son un montón de factores que influyen. Y está el productor cuando tú de pronto quieres un tipo de locación, de luces específicas y no hay presupuesto. Entonces, bueno, ¿qué haces? Dices que no puedes hacerlo o que no puedes hacer la escena porque no tienes un tipo específico de luces, de cámaras, de todas estas cosas. Entonces es cuando empieza la creatividad. Empiezas a intentar realizar lo que hubieses realizado con otras cosas, con mucho más costosa, con una locación mucho más grande o más vistosa, a intentar solucionar con lo que tienes. Julio, si pudiera quitarle todos los lujos tecnológicos a un rodaje y quedarte
quedarte con un solo elemento esencial para contar una historia, ¿cuál sería? Hay muchas veces donde la resolución no importa tanto, a menos que tú tengas que hacer tengas unos efectos visuales de postproducción muy importantes. Entonces, cuando necesitas llegar a la postproducción con la mayor calidad posible para que esa imagen pueda tener la suficiente robustez para ser manipulada digitalmente, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que la mayoría de las veces no tenemos necesidad de esas altas resoluciones y esas cosas. Entonces, para mí, lo más importante, mucho más importante que la cámara, es la óptica y lo que pones enfrente de la cámara, ¿me entiendes? O sea, tú nada haces con una cámara 17K si no tienes un buen lente y si no tienes nada enfrente a la cámara que te haga contar la historia como es debido. Entonces, si yo tengo que eximir lujos y decir, bueno, esta es la cámara que tocó porque este es el presupuesto que hay, este es el lente que tocó porque, bueno, esa silla no me gusta, pero bueno, esa es la silla que hay. Oye, por lo menos hay que tener un buen guión. Ahí es en donde empieza en todos los casos importa la historia, pero si tienes todo este montón de carencias en donde ya no puedes tener cosas que te ayuden al lenguaje visual, tienes que tener una buena historia, impepinablemente tienes que tener un buen guión, porque si no lo vas a lograr nunca. Nos vamos a un corte, usted no se vaya. Al regresar continuamos la entrevista con Julio César Castro, quien nos revelará cuáles son las obras cinematográficas esenciales que todo creador debe conocer. Sala vuelve enseguida. Usted continúe con Telesur. Y retomamos nuestro encuentro con el fotógrafo Julio César Castro para las recomendaciones. Julio César, ¿podría compartir con nuestra audiencia un documental clave que todos deberíamos ver en esta semana? Documental Reverón de Margot Benacerraf, porque cuando lo vi estamos en la preproducción del rodaje de Diego Rique de la película Reverón, y fue bastante enriquecedor ver al personaje, cómo era, cómo fue, cómo se movía, cómo hablaba, ¿sabes? Eso fue súper interesante. Yo sí creo que sería bueno recomendarles ese documental. ¿Hay alguna serie que lo tenga completamente enganchado en este momento? Bueno, Peaky Blinders es una serie que me gustó, y además el tema con esa serie es todo, es absolutamente todo. Y bueno, evidentemente que son una serie que se hace con un presupuesto impensable para nosotros, y es fotografía, arte, valores de producción. O sea, es impresionante todo el cuidado de detalles y todas esas cosas que van de la mano de la historia, pues, y de toda esa atmósfera y todas esas cosas, aparte de unas actuaciones espectaculares, insuperables, diría yo, según mi opinión. ¿Cuál es esa obra cinematográfica que Julio César considera la más influyente en su carrera? La Hora Cero, de Diego Velasco, porque aparte que fue como mi ópera prima como camarógrafo, fue una película como cargada de muchos retos, acción, ¿sabes? Acrobacia, gestos, stuntman, y todo fue como bien. Entonces es una película que me preparó como para lo que venga, pues. Lejos de ser un elemento secundario, la banda sonora constituye el eje narrativo fundamental de la historia. Su función es más que traducir el subtexto en sentimiento, siempre guiando al espectador hacia una inmersión total. A continuación, analizamos los matices que le hacen una pieza insustituible. Veamos.
la clínica José Gregorio Hernández, donde en este mismo instante está ocurriendo un secuestro masivo. ¿Te dio algo? Nada todavía. Se te puede morir, ¿vale? ¿Qué tipo de sangre eres tú? La Hora Cero, 2010, ópera prima del director Diego Velasco. Es un hito del cine de acción venezolano, ambientada en la Caracas de 1996 durante una huelga médica nacional. La trama sigue a La Parca, un sicario que secuestra una clínica privada para salvar a su amada Lady Di. La película no solo fue un éxito masivo en taquilla, convirtiéndose en una de las más vistas en la historia de Venezuela, sino que también destacó por su ritmo frenético, su crítica social y su poderoso apartado sonoro. La música original fue compuesta por Freddie Sheinfield y Gabriel Velasco, bajo la supervisión musical de Luis Lange y Cheo Pardo. La banda sonora es un reflejo de la urbe caraqueña, mezclando sonidos industriales con elementos del hip hop, lo que otorga una autenticidad cruda a las escenas de acción en los barrios y la clínica. Diseñada para mantener al espectador en un estado de alerta constante, utiliza ritmos electrónicos acelerados, percusiones metálicas y cuerdas tensas que emulan el reloj de la trama, reforzando la sensación de cuenta regresiva. El álbum de la banda sonora, lanzado oficialmente a principios de 2011, cuenta con 38 pistas que incluyen tanto piezas incidentales como canciones completas y fragmentos de diálogos icónicos. Sí, soy yo, interpretada por David Massari. Es considerada el tema principal de la película. Es una pieza pop rock con tintes nostálgicos que contrasta con la violencia visual de la cinta. Mientras Canción para ti, una versión interpretada por Gaby Moreno y DJ Afro, que aporta un matiz melódico y emocional entre el suspenso. Julio César Castro, agradecemos inmensamente su participación en nuestro programa. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Brian, a ti, a Telesur y a toda la audiencia que ve tu programa por la invitación y un placer. Y con esta conversación despedimos nuestro programa de hoy. A usted, gracias por sintonizarnos. Nos reencontraremos la próxima semana a la misma hora con más historias del cine, de la vida y algo más. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para ver los capítulos disponibles. Esto fue Salah por Telesur. Hasta la próxima.